Saludos, amables oyentes, seguidores de la ciencia astrológica, aquí como todos los viernes de la noche desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Es otra edición más de su programa astrológico, Astrología Analítica. Esta noche la edición del 31 de mayo del 2019, la edición número 110. Y pues un programa súper especial como todos los que tenemos, y también con una invitada muy especial. Y pues, el personaje pues es uno de los más grandes poetas del siglo XX y pues tenemos para matizar esta lectura astral uno de sus reconocidos poemas. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la sumaya y cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Bravo, gracias. Bueno, a toda la radio audiencia que nos escucha, pues muy gentil y amablemente voy a presentar a mi querida amiga Linda Morales Caballero, que muchas gracias, Linda, por tu presencia. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Ha sido un enorme gusto. Siempre es muy emocionante hablar de Lorca y, por supuesto, leerlo, en este caso del cancionero gitano. Estoy tan emocionada que no puedo hablar. Sí. No, pero de la luna. No, pero gracias. Mira que estás volviendo después de poeta en poeta. Desde César Vallejo, que fue la edición número 100, y ahora, bueno, que había sido una promesa, ¿no?, que te había hecho de tus poetas favoritos. Este es otro de la lista. Entonces, pues siempre tenía presente eso y quería tener ese detalle contigo. Para los que no conocen a Linda o no están familiarizados, ella es una gran poeta. Yo sé que tú eres muy modesto, no me vas a permitir decirlo, pero es una figura muy reconocida en la poesía, en la literatura, en el área triestatal, en el área de Nueva York. Profesora, traductora, periodista, multitalentosa, y pues yo me aprecio mucho de tener tu amistad, y para mí este programa se congratula de tenerte aquí esta noche. Muchísimas gracias, igualmente. Además es un gusto poder acompañarte siempre. Gracias. Y que me separes un programa con estos grandes poetas como Vallejo y en este caso García Lorca. Me da muchísima satisfacción. Sí, verdad que es una cosa que... Buenas noches a todos, de paso. Gracias a todos los que están escuchándonos. Y muy buenas noches. Bueno, teníamos, identificamos la estación. Estamos saliendo esta noche, como siempre, por www.La Voz de Nueva York. Mi nombre es Carlos Anaya Mantilla, astrólogo, productor y conductor de este programa. Saludamos a todos los radioescuchas que nos siguen a través de los 5 continentes, a lo largo y ancho del planeta. Pues con la magia del internet llegamos a los lugares más recónditos. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos gente que siempre nos están enviando mensajes y sugerencias y saludos, y crecimos de poquito, ¿no? Entonces, y cada día son más. Claro, cada día son antes los podía nombrar, ahora ya solo digo países y por género, no quiero quedar mal con ninguno. Entonces, la semana pasada nos tomamos una pausa porque teníamos un compromiso que ya habíamos pautado con anticipación, pero
pues ahora retomamos de vuelta. Y como teníamos a Lorca, y que va a ser el personaje de fondo. Y a raíz de del terremoto que hubo en Perú, pues había decidido hacer un poquito había traído el mapa de la carta astral de Perú, la carta astral del terremoto que pasó el 26 de mayo, el domingo pasado. Sí, muy reciente. A las 3:41 de la mañana. Uh-huh. Y traje la carta del terremoto de 1970, a las 3:23 de la tarde. Interesante. Ya, para ver algunas situaciones de cómo se puede uno relacionar con el... Primero que todo, hay bueno, lo que se conoce como astrología mundana es la que se encarga de la interpretación de las cartas de los países, por lo general. Entonces, eso la verdad yo nunca había imaginado que existiera, hasta que tú me lo comentaste. Sí, yo lo desarrollaba hasta el punto de, como tú has visto en mi blog, que hay cartas, por ejemplo, de México, de Argentina, de Perú, incluso. Sí. Ya para la cuestión de los terremotos y esto, hay técnicas como se puede decir, de predicción, pero que son bastante complejas, son bien, como te digo, como aquí se trabaja mucho con latitudes y altitudes y todo esto, ¿Se podría decir que es toda una especialidad esto? Sí, pero involucra muchos puntos, ¿no? Porque tienes que ver en qué partes del planeta caen ciertas lunaciones, ciertas expectación. Y es, imagina, bueno, ahora como hay tecnología se podría hacer más, claro, pero pues yo imagino hace una par de décadas atrás eso era un trabajo titánico, ¿no? Claro. Y también hay esa parte también que es muy difícil de predecir, ¿no? Que por lo mismo a veces siempre la gente por eso dice que la astrología no es una ciencia exacta, que por eso no la quieren catalogar como ciencia como tal. Pero sí se pueden apreciar ciertas situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estaba viendo, por ejemplo, para mencionar, por ejemplo, hay si uno entra, por ejemplo, a ver terremotos y pone cosas en astrología para tratar de encontrar algún link, alguna información. Sí. Por ejemplo, siempre te dicen que muchos de los grandes terremotos en la historia de la humanidad han pasado cuando ha sucedido una luna llena o una luna nueva. ¿Y es cierto? Hay una lista incluso. Sí, digamos en un 80%, una gran... ¿ya? Bueno, la luna tiene mucha influencia en las mareas, ¿no? Entonces, eso lo que estábamos el otro día conversando con mi maestra, Melo Ortiz, que le mando un saludo, no sé si nos está escuchando. Cariños a Melo. Sí. Entonces le comentaba eso, ¿no? Entonces me dice, claro, es un satélite tan pequeño en la Tierra, pero tiene una influencia muy grande. Sí, sobre todo para estos eventos. La gravedad, me imagino que tiene mucho que ver, por supuesto. Incluso tiene que involucrar mucho también cuando hay eclipses. Entonces yo estaba viendo, por ejemplo, que Perú en lo particular nació en una luna nueva. Oh. O sea que, digamos, de alguna manera, si lo quieres poner en ese contexto con lo que acabo de decir, como de alguna manera vaticinar que va a ser una tierra que va a tener movimientos telúricos, ¿no? De alguna manera. La base del mapa, que es del bajo cielo, la casa 4, que es el país, vamos a ir donde se asienta el país, es uraniano, y Urano pues es el regente de los movimientos de alguna manera sísmicos. Ajá. Entonces como que de alguna manera forman parte del país, entonces. Ya, entonces yo con todo lo que admiro al general don José de San Martín, pero yo creo que hubiera tenido un astrólogo. Debería haber tenido un consejero. para elegir otra hora, para la hora en que dijo la independencia, así, porque tú sabes que esto lo dijo, ¿cómo se llama? Yo no tengo ningún problema en mencionar a otros astrólogos, ¿no? Pero hay un famoso astrólogo peruano, ¿cómo se pronuncia? No quiero cometer el error, John Block, algo así el apellido. No lo conozco. Es como de raíz, es peruano, pero es como de raíz el apellido paterno como alemán o inglés. Y entonces él decía una vez que se tenía que refundar el Perú, a lo menos en esa parte de la porque eso iba a crear otra energía como país. Interesante su punto. Tú? Yo creo que tiene bastante lógica, bastante asidero, bastante fundamento, porque es verdad, con esto pues aquí nacimos con un sol y una luna en Leo, pero con un ascendente escorpiónico. O sea, que wow, eso es, claro, es tienes que morir para revivir. Y no te da mucha opción, digamos, en el sentido de que o evolucionas o evolucionas. O a la mala. A la mala, a la brava, como se quiere decir coloquialmente, sí. Entonces, pero también te da la posibilidad de evolucionar y cuando evolucionas, una completa metamorfosis, ¿no?
O sea, como es plutoniana la transformación, o sea, que es desde adentro hacia afuera, o sea, no es nada, digamos, superficial. nada postizo, nada superficial, claro. O sea, que el mismo ascendente te dice que si cambias, el cambio no va a ser falso, sino va a ser muy, muy profundo desde la propia... Y real, ¿no? Exacto. Por eso que las grandes, yo siempre asocio la carta de Perú con los grandes peruanos que han habido. Por ejemplo, Imazumo, por decir algo. Ese es el tipo de energía que puede llegar a alcanzar una gente que nace allá en esa tierra, con todo lo milenaria que es, ¿no? Aparte que ese es otro tipo ya de... Exacto, yo diría que hay toda una carga muy especial. Claro, tiene ser peruano, ¿no? Tiene un bagaje muy energético, arguedas, aún con todo eso de suicidio y todo, pero que hay muchos, o sea, son Sí, hay muy buenos literatos peruanos, indudablemente. Lo estuve comentando hace poco en la Feria del Libro, la UG. Ya, bien, sí. Y, claro, ¿verdad? Tu participación, como siempre. Representa Soldevilla y fue un honor. Y les agradezco muchísimo desde aquí también. Aprovecho el programa para agradecerles. Claro, saludos a Rina Soldevilla. Junto con Lina Morales, pues, de Caballeros, representaron a Perú en la pasada edición de la feria. Le agradezco a Gladys Moltolio y a la organización de la CUGE y también, por supuesto, al college, al Lehman College, donde se llevó a cabo. Universidad. Claro, un reconocimiento que importante y que vale la pena mencionar, lógicamente. Pues como dices, es una banderada de nuestro país y es un orgullo que... Soy muy internacional, como tú sabes. Bueno, sí, claro. pero soy peruana de nacimiento y un país es muy importante. Claro, entonces, lo que decía, para más o menos matizar un poco lo que te decía de los eclipses y que uno puede relacionarlos con el eclipse el segundo eclipse que hubo este año, para entrar en esto de lo que uno puede tratar de escudriñar, lo que son los movimientos sísmicos. El primero fue el 5 de enero, que se hizo a 15 grados de Capricornio, ¿no? Ese fue el eclipse parcial de Sol. El segundo del año fue el eclipse total de Luna, que fue el 21 de enero a 0 grados de Leo. Ese le caía exactamente a la Luna de Perú. Entonces en la antigüedad se decía que los eclipses de Sol, la antigüedad, ¿no? Tenían que ver mucho con los dignatarios, con los reyes, con los monarcas, los reinos. Y los de Luna tenían que ver con el país, con la gente. Pues eso es muy significativo, porque entonces si cae ese eclipse de Luna sobre la luna natal de Perú, que está a 0 grados de Leo, pues le hace una oposición a la casa 4, a la cúspide de la casa 4 de la Carta de Perú, que es el país, pero el país en lo que se dice territorio. O sea que sí está en la carta. De alguna manera, pero activado este tránsito de este eclipse de este año. O sea que de alguna manera había una situación latente, vamos a decir, de que iba a haber algún tipo de manifestación sobre popular o sobre su superficie, suelo, ¿no? Su superficie, claro, sobre su suelo, exactamente. Entonces es interesante eso, ¿eh? Muy interesante. No me hubiera imaginado que esto podía estar en la carta también. Sí, entonces mismo Perú, que nace con la luna a 0 grados de Leo, el sol a 5 grados de Leo, la luna antes del sol, o sea que es un nuevo comienzo, ¿no? Cuando nace. Y eso hace mucho sentido cuando él hizo la independencia ese día, porque de ahí de una manera está indicando que se cierra un periodo milenario, colonial, y comienza un ciclo republicano, ¿no? Con todo lo que eso, pero como digo, ¿no? Con el ascendente escorpiónico, que es muy muy sangriento también, si se quiere decir, se quiere poner de esa manera, ¿no? Te quisiera preguntar algo, ya que vuelves a mencionar al ascendente de Escorpio. ¿Esto también, de alguna manera, estaría presente en los habitantes del país? Claro, el mapa del Perú de alguna manera define la influencia. Claro, si quieres decirlo, o sea que esa lucha, ese renacer, ese tener que intentarlo por todos los medios. Claro, porque es un poco el reflejo de lo que vemos en la sociedad peruana, ¿no? Claro, como digamos Argentina, que tiene el ascendente Libra. Este país que, bueno, que para mucha gente hay varias cartas, pero el que
yo con mi, hay varias personas, mi maestra inclusive, dicen que esto es la carta de este país, es un ascendente geminiano De Estados de Unidos. Estados Unidos, ¿no? Porque hay gente que pues lo han dado como Libra, lo han dado como Sagitario, eh, pero ya está comprobado. Básicamente con muchos eventos, ¿no?, históricos, Ujú. y más que todo con el el ataque a las Torres Gemelas. Calzaba. Eso es preciso, eso es, Ya. es más, la carta de cuando inauguran las Torres Gemelas, ahora que llegamos a ese punto, Sí. que es en el año 73, si no me equivoco, Más o menos. por ahí, sí. las torres se caen cuando hay un retorno exacto de Saturno a su posición natal. O sea, Oh. cuando da la vuelta completa, pero el mismo día, ahí se caen. Oh. O sea que se tiene que entender de alguna manera que cuando se hizo o se inauguró, de alguna manera había un ciclo que iba a traer algo, Ujú. que no necesariamente que lo iba a destruir, pero que iba a haber una gran prueba de algo, algún tipo iba a pasar algo, alguna situación extrema. ¿Había un eclipse o algo así también? No. No me acuerdo, pero sé que implicaba gran tensión, ¿no? Porque la vuelta de una gran prueba. Y entonces, La vuelta de Saturno, perdóname. a su posición natal, ¿no? Porque Ajá. para ponerte en contexto, por ejemplo, todas las personas cuando tienen la vuelta natal de Saturno a su posición natal, Ujú. es un promedio de cuando la persona cumple 27, 28, 29 años, Ujú. que es por lo general cuando la gente, digamos, toma madurez de algún tipo, ¿no? Muchos Empieza un se nuevo ciclo en casan, la vida. sí, eso te marca la vuelta de Saturno, ¿no? Ya. Entonces, de ahí incluso se ha escuchado, tú puedes haber leído de que dicen el Club de los 27, ¿no? Cuando hablaban de las estrellas de rock, que Jimi Ah. Hendrix, Janis Joplin, muchos de ellos murieron de 27 años. Ah, qué De alguna manera interesante. lo puedes relacionar con el retorno de Saturno, ¿no? Porque es una manera de funcionar si tú no quieres, si tú lo quieres decir de esta manera como que no es muy, quizá puede ser muy creativa, muy evolutiva en muchos aspectos del arte, pero que quizá de alguna manera agrede a su cuerpo físico por el uso de estimulantes, de narcóticos. Entonces, y eso también es otra cosa, ¿no? Viene el retorno de Saturno, Ujú. y digamos, si no estás funcionando bien contigo mismo o con la sociedad, dentro de la sociedad, pues te lleva el retorno de... Ujú. Y ahora que mencionaste eso, te lo agradezco. Ahora que hace poco se suicidó el expresidente peruano Alan García Pérez, Sí. cuando en 1990 que él deja la presidencia, el 91 le comienzan las investigaciones por corrupción, ¿no? Sí. Si tú te pones a pensar, es el día que en el Congreso se pone la investigación, así Es verdad. el día que se mató, en los 27 años de la vuelta de Saturno. Y yo lo dije el otro día en el aire, dije, o sea que tenemos en el aspecto astrológico que creer que él hizo una violación de la ley porque Saturno es la ley. Ajá. O sea que Saturno dejó pasar el tiempo exacto para una vuelta y a los 27 años exactos le vino a cobrar o sea que astrológicamente tú puedes decir, Impresionante, sí. sí, entonces ese es el juez, ¿no? Cósmico. Entonces yo lo estaba comentando incluso el otro día que me vi con mi maestra y le digo, mira, esto sucedió así de esta manera, y me dice, claro, vino por él. Saturno vino a cobrarle todo lo que he hecho. O sea, él puede haber pasado 10 años, 15, 20, él pensó que se libró pero cerró el ciclo y le ¿Hay toca. alguna manera de estar un poco precavido con esos retornos de Saturno? Bueno, lo que pasa es que Saturno te pide disciplina, responsabilidad, seriedad, Ujú. integridad. Entonces, si tú funcionas así, Saturno, pues hay una vieja tradición antigua, la astrología antigua, que el maléfico Saturno, ¿no? Pero no es maléfico, sino que te disciplina, te ordena la vida, ¿Exige aprendizaje también? exige aprendizaje porque te van a pasar las cosas. Por ejemplo, ya te da el primer retorno, ¿no? Sí. Y te deja una lección. Va a volver a dar pues el primer retorno te va a encontrar a tus 27, 28, 29, 30 años. El segundo te va a encontrar a los 56, 57. Entonces en el segundo retorno te va a pedir cuentas también de lo que la última vez que te visitó. Va a decir qué hiciste con tu vida, te pusiste serio, ¿no? Cosas así, ¿ves? Si has actuado mal, pues muy probablemente te pase alguna. Asimilaste los aprendizajes. Exactamente. ¿No? Muchas veces el retorno a su posición natal de Saturno significa también la muerte de la persona, porque es una manera de, al no poder trascender la lección, no haberla aprendido, pues te va de este plano, ¿no? Bueno, entonces también es muy importante eso de tomarnos en serio de que estamos aquí para aprender.
Claro, definitivo, claro, claro. O sea, no hay excusa para decir que venimos más del pasado o que el hecho de vivir por vivir, ¿no? O sea, Saturno siempre... Y aparte Saturno es el maestro también, ¿no? Es el que te enseña, ¿no? Que, como dice en este libro de, creo que es Liz Green, o que es Dean Ruyer, bueno, el padre de la astrología moderna, que dice eh, el sufrimiento te trae iluminación. El sufrimiento que viene a través de las experiencias de Saturno. Pero claro, siempre y cuando estás dispuesto a colaborar y aprender. ¿Ya? Sí, son diferentes maneras de ver lo mismo, ¿no? Se pueden ver desde puntos filosóficos, desde diferentes puntos de vista. Ahora es muy interesante verlos desde el punto de vista astrológico, que no es muy común. Nos fuimos de los terremotos a Saturno. Pero sí, está bien. Pero porque era el retorno. Pero claro, pero interesante. No, pero mira que estaba viendo algo interesante cuando hubo lo del terremoto de Perú en 1970. Sí, fue terrible, uno de los peores terremotos de la historia mundial. Más de 50.000 muertos. Sí, está en los récords, lamentablemente. Un día como hoy. Más terribles. Un día como hoy, por eso también quise hacerlo. Cierto, 31 de mayo. Cierto. El próximo año son los 50 años exactos de... Wow. Y 50.000 víctimas. Desaparecieron. Y 20.000 desaparecidos. En total sobrepasa 70.000. Sí. O sea, si te pones a ver, fue tan mortífero como la experiencia de haber vivido Sendero Luminoso. Vaya. Tan mortífero, ¿no? O sea, la magnitud tan minutos, letal. Claro, minutos. claro. Yo estaba el otro día leyendo crónicas de los sobrevivientes. Y es increíble escuchar gente que decían que era montañas de lodo, bajando a una velocidad increíble de 30 o 40 metros de altura. ¿Tú puedes creer? ¿Qué opción tiene? Y mira que para que, bueno, la gente que nos escucha sabe que Perú es un país milenario. Mucha de la gente se salvó porque fueron a una parte de altura alta, sí. Que había sido una construcción de la época incaica. Ajá. Mira que hasta para eso los incas tuvieron mucha previsión de alguna manera, ¿no? No digo que haya sido antisísmico, pero era un sitio que se pudieron guarecer. Eso es interesante. Sí, recuerdo porque además mi mamá tenía una amiga que era de esta zona, ¿no? De Ancash, y sé que Yungay y Ranraírka fueron las ciudades sepultadas. Desaparecieron, ¿no? Sí, cubiertas por lo... Sí, para ponerlo así en contexto rápido para que nos escuchan, fue que hubo un gran desprendimiento de un bloque de hielo, esos nevados que son pues nieve perpetua que hay en la cordillera de Perú, y al deslizarse, al precipitarse, eso pues vino trayendo lodo y un montón de piedras y claro, y sepultó a toda una velocidad increíble, ¿no? Y, eso fue una tragedia grande. El mapa, la carta astral del terremoto es de 1970, 3:23 de la tarde, tiene el sol en la casa 8 del momento en que sucede, o sea que se está activando una situación de muerte. Y hay una conjunción exacta entre Saturno y el padre de tiempo con Mercurio. Y Mercurio rige de vuelta a la casa de la muerte. O sea que iba a haber una noticia de muerte letal. Pero que no iba a ser visible porque... Impresionante cómo se puede estar allí, la verdad. Porque, y es imprevisible porque Urano está en la casa 2, en la casa oculta, junto con Plutón. O sea que es un movimiento telúrico que va a tomar de sorpresa al medio mundo, ¿no? O sea que inesperado. Y es otra cosa, el mapa de Perú, al tener el regente de la 4, que es la base, el suelo de Perú, regido por Acuario, que es Urano, o sea que esa es una tierra sísmica, es como Japón, Perú es como Japón. A esta fecha, como te digo, cuando la juramentaron... Japón también tiene... no me he fijado, pero sería interesante para otro día tener esa información, claro. Entonces hay esa situación. Para el terremoto que pasó el 26 de mayo, que fue a las 3:41 de la mañana. Que también sería interesante mencionar que fue una zona donde creo que nunca se habían experimentado sismos. No se habían experimentado sismos. Y entonces, ¿qué pasa? Urano de vuelta, el regente de la 4 del territorio de Perú, en conjunción con el ascendente. O sea que se manifiesta el movimiento telúrico, ¿no? O sea, hay una presencia, que va a suceder eso. Plutón, conjunción con el medio cielo. Entonces, de vuelta, hay una situación ahí de movimiento. Lo que sí, en no fue mortífero, ¿no? Yo creo que falleció una o dos personas. Sí, a desgracia. Así, sí, de alguna manera,
simbólico que esté Júpiter en la casa de la muerte, pues Júpiter a veces trae, bueno, bonanza, vamos a decir, de alguna manera, ¿no? O sea, te protege de alguna manera, ¿no? Eso es simbólico. Pero el signo de Tauro es interesante porque se activa bastante cuando hay algún tipo de temblor o de terremoto para Perú, ¿ya? Eso es Tauro. Sí, Tauro siempre está presente. Cierto, porque muchos de los terremotos han sido en mayo. Claro, hay una tendencia que entre que ese periodo de tiempo pase un terremoto, ¿ya? Y puede haber réplicas, porque ahorita lo que hay en sí, con las posiciones progresadas de Perú, están casi en el mismo grado Neptuno con Urano. O sea, incluso deslizamientos a través del agua. ¿Como tsunamis? Quizás no tanto como tsunamis, pero ¿cómo le llamaban esto en Perú? Los huaicos. Sí, sí. Las carreteras. Los deslaves. Exacto, y que pueden ser de consideración, ¿no? Pero entonces hay que tener Porque cuidado. obviamente tenemos la cordillera de los Andes. Claro, la geografía en otros, hay una diversidad de climas y propicia para este tipo de... Sí, pero siempre va a temblar la tierra. ¿Te parece si quieres entramos para que nos rinda bastante el tiempo con Federico García Lorca, el invitado de esta noche? Entonces así nos explayamos a nuestras plácemes, como se dice, ¿no? Con mucho gusto, claro. ¿Ya? Bueno, Federico García Lorca nació un domingo 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, el municipio de la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. El mapa, hay dos cosas, ¿no? La hora del nacimiento y la hora de la muerte. Hay como siempre como una... bueno, se sabe, lógicamente, ¿no? Ya estamos diciendo 5 de junio, pero lo que es las horas, siempre hay un poquito de... Y yo lo asocio mucho que tiene ese Neptuno en la casa 4, ¿no? O sea que como él nace con esas, si quieres decir, con esa bruma, que no hay claridad, como ni a la hora del nacer, exactamente. Bueno, estamos trabajando con la hora de las 11:57 de la noche del domingo 5 de junio, o sea, para amanecer del 6 de junio, que mucha gente lo da como a él nació 6 de junio en la mañana, ¿no? Pero es lo que te voy, o sea, ese Neptuno tan cerca de su sol, es como que le da esa aparte que le da ese genio de creatividad, porque él es un pisciano, él es un poeta natural, ¿eh? Eso sí, él nació para ser poeta, eso no queda duda. El ascendente es pisciano, es un sol geminiano, 15 grados de Géminis, conjunción con Plutón a 14 de Géminis, y al otro lado 21 grados de Géminis, Neptuno. O sea que el Sol está en medio de Plutón y de Géminis, y de Neptuno, perdón. Entonces, ¿de qué manera marcaría el carácter de primero que todo, magnético. Magnético. O sea, a él va a haber odio visceral y gente que lo va a querer, pero lo va a adorar a la muerte. Y Neptuno, que le da una... Extremos, entonces. Sí, y ya con esas dos posiciones planetarias, digamos, escoltando su Sol, ya estamos hablando de una personalidad que si explota todos estos talentos que trae de nacimiento, y digamos no son truncados por algún tipo de experiencia traumática, es una persona que va a trascender su generación. Bueno, sí, deberíamos recordar un poco a la audiencia, para aquellos que de pronto no lo recuerden, ¿no? Federico García Lorca es uno de los poetas más grandes universales. Oh, por favor, claro. Y de la generación del 27, de España, por supuesto. Estuvo dentro de muchos grandes como Cernuda, Guillén, Alexander, Salinas, Gerardo Diego, Damaso Alonso. Pero bueno, todos fueron muy buenos. Lo que pasa es que Lorca de alguna manera fue muy especial, no solamente porque era un extraordinario poeta, también era dramaturgo. Sí, llevó el arte del teatro a los pueblos de España con la barraca. Un excelente dramaturgo.
Ujú. Y también podía dibujar y también le encantaba la música, estudió música. Tocaba el piano, si no me equivoco, Sí, ¿no? sí, y muy amigo de Manuel de Falla también. Sí, segunda música, sí. Sí, entonces, bueno, Artista. una pequeña No, una semblanza muy introducción. claro. Y lo que tú dices es una cosa bien. Lamentablemente, perdón, lo que tú decías recién, ¿no? Lo de la muerte y lo oscuro de no saber, bueno, tiene que ver Sí, porque sí, murió eso. durante eso la Guerra Civil Española de una mm, manera totalmente desconocida hasta el día de hoy, en realidad. hay una manera de haberse salvado, pero lo que tú dijiste ahorita es completamente cierto. Hay un gran amor por el país, una Ujú. gran identificación por lo que se hace. Bueno, rescata también Lo las veo, voces del pueblo, lo ¿no? veo claro, lo veo Como muy Acero Gitano, por ejemplo. claro, sin necesariamente encasillarse en lo gitano, pero muy español, muy de su tierra, muy de sus tradiciones, Y a la de, vez universal. ya la ve, claro, eso es lo que, a eso iba. Sí. Aquí la casa 4 que es España propiamente, y la casa 9 que es el extranjero, Ujú. tienen unos planetas muy importantes. O sea que él iba en algún momento de su vida, tú sabes que vino a Nueva York, fue a Sí, y Argentina, allí escribió, aquí, mejor dicho, en Nueva York, escribió también un un poemario que es El poemario, poeta en Nueva York, que poeta de Nueva York. totalmente rompe por completo con lo anterior Claro, en su expresión claro. y bueno, y prueba que también es un poeta universal y con una voz única, ¿no? Y mira, curioso con lo que mencioné hace un momento, y tiene Saturno precisamente en la casa del extranjero. O sea que Mm, Saturno, como componente, quiere decir, de esa casa, lo nutre a él. O sea el mismo que extranjero. el mismo extranjero lo Ajá. enriqueció de una manera tan grande que aparte él, lógicamente compartió su arte, su genialidad. Fue una retroalimentación que hubo. Sí, En cada viaje hubo el compartir, pero también nutrirse mucho. O sea que es un mapa muy, muy lindo en ese aspecto. Y lógicamente un maestro, pero muy original, porque está al lado de Urano. O sea ajá. que alguien que rompe barreras, se atreve a hacer cosas que quizá otras mentes no se atrevían a hacer. Hay un Con sentido certeza, por hay un supuesto. sentido Ajá. muy, muy, muy transgresor en la obra de él también, ¿eh? Ajá. ¿Ya? Entonces hay una energía muy escorpiónica ahí. El quirón de él mismo, ¿no? 24 grados de escorpión. O sea que Oh, hay una situación sexual ahí que tiene que manifestarse a través también del arte también. qué interesante ¿Ya? que esto pueda estar ahí. Todo esto que tú puedes ver en el mapa es fascinante, la Sí, verdad. yo hace un tiempo lo interpreté para una... esto lo estamos haciendo radial porque es parte incluso se hizo para una compatriota que radica en España. Sí. Esto es parte de uno de mis artículos en mi blog, de los primeros artículos que hice. Tiene, por ejemplo, esa combinación de Sol-Plutón, ¿no? O sea, tan ya esos contactos tan cercanos, esa por oposición, cuadratura, Sol-Plutón, siempre dan como una especie de inmortalidad a través de lo que vas a hacer. Por lo general, Mm, mayormente lo veo en artistas, bueno, ¿ya? Se dice, los por que ejemplo, trascienden entonces, sí, más ujú, allá de su época, de su edad física, la cronológica, económica. muerte no tiene nada semella en su obra, en su legado. Al contrario, creo que los engrandece. Lo engrandece más. O sea Ujú, que ese es un contacto que lo tenía Pedro Infante, mm, Bruce Lee. mm, O sea que la muerte amplifica, dimensiona en una gran medida, ¿ya? Esa fuerza que traen ellos, qué interesante. su fuerza vital, su producción artística, su legado. Ujú, Eh, Tienen a Plutón, casa angular en la 4, ¿no? Jeff Green, uno de los más grandes astrólogos norteamericanos, habla de que cuando tú tienes a Plutón angular, muy angular, es decir, en la casa primera, en la 4, en la 7 o en la 10, tú quizás, y eso es una teoría de él, ¿no? Que es muy válida, por cierto, muy probablemente tú en la vida anterior fuiste del otro sexo. ah, Y quizás por ahí puede venir la interpretación o el entendimiento de por qué tenía su manera de ser, ¿no? Su orientación sexual. sí, Y es interesante porque también, si lo pones, eh, expandir ese punto, te puedes dar cuenta también la sensibilidad que tenía. sí, ¿Ya? Entonces, eso es muy, muy exquisita. claro. Hay algo que es como que puede tener lo masculino y lo femenino al mismo tiempo. Ujú,
Y eso es lo que le da angularmente, ¿no? Yo cuando lo vi, me acordaba mucho, la primera vez que interpreté, dije, esto es lo que estaba diciendo mucho Jeff Green. Y Jeff Green dice, por lo general, que a veces se manifiesta. Y a veces hay gente que, digamos, hombre y mujer, ¿eh? Sí. Y lo puede tener ahí. Ahora, yo lo habré hecho un par de veces cuando he tenido algún tipo de lectura así personal con gente que me ha consultado. Y ahora tampoco eso no es indicativo de que, digamos, la persona en esta vida está funcionando como, vamos a decir, como gay o como lesbiana. Pueden serlo, lógicamente, pero a veces no. Eso también uno tiene que tener, como te digo, el manejo cuando uno interpreta una lectura personal. Sí. Uno aprecia eso, ¿no? Eso me lo has explicado algunas veces, porque no siempre se manifiesta de la manera en que claro. es una posibilidad, ¿no? Claro, pero es una cosa latente, ¿no? Yo he visto mujeres que son muy femeninas y tienen el Plutón bien angular, y digo, wow, mira. Entonces, me acuerdo que hace un tiempo le dije a alguien, pero fue porque me hizo una pregunta de alguna manera que fue tan, digamos que tenía que ver con eso, ¿no? Sí. Y cuando se lo dije lo tomó de la manera bien humorística, se rió. Me dijo, no, yo pienso que sí, me dice. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, no, porque yo soy bien handyman, me dice, o sea, yo reparo motor, pero tú la ves, tú no puedes pensar que es eso, ¿eh? Pero mira qué cosa, pero claro, manera, y le hizo una gracia tremenda, porque eso puede tener mucho sentido, me dice, pero eso es lo que voy, ¿no? O sea, cuando uno suelta ese tipo de información y la comparte con la persona, con el cliente, con el que te entrevista, y le puedes aportar esas cosas, como que le liberas bastante de lo que a veces has sentido, ¿no? Claro, de lo que el ser, y por qué tengo este tipo de situación o tendencia o sentimientos, ¿no? Aporta mucho la astrología al entendimiento de la energía de cada uno. Sí, eso es una de las aportaciones más importantes, creo que lo hemos conversado algunas veces, ¿no? Bueno, tú que siempre nos mencionas. Entiende ciertas cosas y de pronto las acepta. Claro. Porque a veces es como que luchas contra, no sé, diferentes circunstancias, experiencias de la vida, como si hubieran podido ser otras, ¿no? Claro. No podido cambiarlas. Y sin embargo, si están muy remarcadas en el mapa, es casi como que, bueno, te tocaba vivirlas, ¿no? Definitivamente, claro. Sobre todo uno cuando antes de ser astrólogo, ¿no? Andaba como dándose a los topezones con las paredes. Federico García Lorca, La luna en Capricornio. Wow. La luna en Capricornio. Interesante porque esa luna nos está hablando de una familia donde él proviene tradicional, con los aspectos que hace, una familia de recursos, viene de una familia que de buena posición, ¿no? Su nodo norte, que es el destino del 17 grados de Capricornio, en casa 11. De no haber fallecido, él hubiera sido un personaje, aparte de lo que él tenía su arte, una posición de gobierno. No. Una posición de gobierno importante, poner ministro de educación, algún tipo de ese tipo de cosas. Esa era una de sus misiones, de alguna manera, ¿ya? De no haber ocurrido la tragedia tan... Él tenía eso venía en su energía natal, ¿ya? Parte de lo que coartó el asesinato. El asesinato el asesinato se ve por lo mismo que te digo de esa conjunción, vamos a decir, entre Plutón y Neptuno rodeando su Sol, porque entonces eso también nos está indicando de que la casa 8 es la casa de la muerte, pero la casa 4 es donde van a descansar los restos de uno. ¿Ya? Es una de las interpretaciones, porque hay cantidad de interpretaciones en cada casa. Entonces eso nos está diciendo pues que si Neptuno está en la casa donde tus restos van a descansar, Neptuno hace todo intangible. Vaya. O sea que de alguna manera te está diciendo que aquí va a haber una alta probabilidad que nunca se encuentre donde él va a descansar en paz, o sea, donde él va a ser sepultado. Qué cosa increíble. Hay un indicativo muy grande, ¿no? Porque ha sido así hasta el día de hoy. Claro, y tú puedes estar seguro de que no se van a encontrar con esa configuración planetaria que tiene. Ahora, en el momento de la muerte, las horas previas, mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucha soledad. Mucha soledad. Fueron pocas horas, pero para él se le hicieron como... Y fue muy... Yo creo que la magnitud de la soledad, del sufrimiento, del abandono que él pasó, fue
una agonía muy grande para él. Qué terrible. Esa última noche que él él... era una persona apolítica prácticamente, Claro, simpatizaba, sí, bueno, con la izquierda, con el pueblo. él Con pensaba que tenía amigos, él pensaba que tenía amigos con todos. Y era amigo de ambos, sí, de todos. Y ese, yo pienso que... Y ese creo que fue su error. Él pensó que aquellos falangistas y nacionalistas que iban... Que él confiaba también, ¿no? Antes que ser amigos eran fascistas. Sí, y terrible, iba a decir que el ser apuñalado por la espalda, ¿no? Por decirlo de alguna forma gráfica. Es una energía de traición también la que él tiene. La traición es lo que me parece algo de un dolor tremendo, ¿no? Claro, hay un gran comunicador. Hay una conexión bien grande con lo que se hace, con lo que se dice, con lo que se expresa, porque también ahí libera mucho dolor personal. Hay muchas cosas que lo afligían a él, sí. Y él a través de ese arte, de esa creación, él saca muchas cosas, ¿no? Con certeza, claro. Que tienen que ser contadas de esa manera, dichas de esa manera, actuadas de esa manera, que quizá pues quizá ponían en shock a cierta gente, a la sociedad de su época, a ciertos sectores, pero que él consideraba que tenía que ser así. Sí, sus obras de teatro, por ejemplo, también representan mucho de esto, ¿no? La Casa de Bernarda Alba, por ejemplo. La Casa de Bernarda, ¿no? Claro, eso es un clásico. Acá siempre lo tenían en repertorio español, siempre lo tenían puesto en escena. Seguro, tremendo clásico. Y la denuncia de la sociedad española. Esa es otra cosa, la denuncia de la sociedad. Esa también es una energía que él tiene. El planeta más elevado que él tiene es Saturno, ¿ya? O sea que de alguna manera nos está hablando que este hombre también vino a enseñar, un maestro natural. Ajá. ¿Ya? Entonces, en signo de Sagitario. O sea, muy internacional, muy preparado, muy académico, muy erudito, rodeado con gente muy intelectual, con gente que muy afín a él. Así fue, claro. ¿Ya? Entonces eso... afín y no afín, tal vez. De todo, claro. Y los que eran amigos de él, pues, inolvidables, ¿no? Hacía encuentros, cada amigo es una personalidad muy grande. O sea, bueno, es como que él atraía ese tipo de energía de gente muy especial, que iba a resaltar, de mucho renombre, y que muy probablemente los conocía cuando todavía no despegaban, pero de alguna manera uno con otro se energizaba mutuamente. Pues sí, la generación del 27 fue muy interesante. Yeah. ¿Qué te iba a decir? Cuando tú lo consideres apropiado, pues nos regalas otro poema en el tiempo que tú consideres pertinente. Te agradezco. Estaba justamente tratando de encontrar un poema que tiene que ver con la muerte de él. Sí. Bueno, no he tenido la suerte de conseguirlo todavía. Bueno, yo sigo desarrollando el mapa. Por ejemplo, tiene también a Marte a 28 grados de Aries. Y eso también es casa 2, ¿no? Sí, es una manera muy especial de comunicar, ¿no? Su Venus a 12 grados de Cáncer, oposición a su Luna. Aquí también hay veo no es un enfrentamiento con el padre, pero hay se lleva mejor con el elemento femenino de su familia. El padre, creo que eso es conocido, sí. El padre es más ya, no digo severo, pero como más distante, ¿no? Probablemente más difícil en esa época también, ¿no? De comprender muy probablemente, sí. A un hijo diferente. Tiene Júpiter en la 7, en Libra. O sea, muy universal, muy que traspasa fronteras con su arte, ¿no? Y Marte así ariano también tiene que ver mucho con la forma en que muere, ¿no? Hay una inconjunción con su Quirón natal. Ahora, si tú lo quieres relacionar de otra manera, también puede decir que él tenía un gusto por la tauromaquia, puede ser, aficionado quizá, o amigos en todo caso, bueno, que eran toreros. Sí, claro, por supuesto. Tú lo puedes hacer, ¿no? Tú puedes tener ese contexto, ¿ya? Es cierto, sí. ¿Ya? Esta es una persona de que
en lo que se iba a dedicar, iba a destacar, pero en primera persona, iba a haber un reconocimiento implícito a él, me refiero por nombre, ¿ya? Eso es algo muy evidente, muy claro, muy nacional, como digo. Y la Está este poema conocidísimo que es El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, sí. Que es justamente un torero que la admiraba. Ya. Si quieres leer un fragmento. Sí, claro, por favor. A ver, voy a leer la parte de la acogida y la muerte. Para matizar. Mira qué curioso estábamos hablando de la tauromaquia. Sí, y no es lo que estaba buscando y lo encontré. Son esas casualidades justo que tiene la... Estaremos, porque tenemos que dar a conocer esta belleza de obra. No estoy de acuerdo con la corrida de toros, por favor. Pero me interesa la faceta, ¿no? Pero estamos hablando del poema, ¿no? Es como cuando dicen lo de Manolete. Yo tuve si se quiere, canalizar de alguna manera que había que hacer ese personaje, porque era una época en que post-guerra civil español, y él representaba cada domingo en el ruedo el espíritu español queriendo levantarse como nación. Eso es cuando una persona, valga la redundancia, personifica a toda una nación así. Es una metáfora de pronto, ¿no? Claro, levantarse. De ese sentir. Claro, yo por el amor a los animales y el respeto a ellos no, definitivo, claro, no puedo disfrutar de algo como esto, pero sí del poema. Bueno, a ver, un fragmento. La acogida y la muerte. Viene del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, texto de Federico García Lorca, por supuesto. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuela de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Los demás era muerte, solo muerte, a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchaban la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde y el toro, solo corazón arriba, a las 5 de la tarde. Como digo, qué coincidencia que tenemos. Tú mencioné el detalle de la tauromaquia y sí, como te digo, es que uno tiene que ponerse también ese contexto del tiempo, ¿no? Es como digo, y estaba viendo la carta ahorita que tú estás acabando tu participación poética y la casa 12 de él, regida por Acuario, esta es una casa que le trae tantas definiciones, ¿no? La casa de los miedos inconscientes. O sea que hay un miedo inconsciente a ser diferente. Qué interesante. A ser visto de alguna forma excéntrico. O sea, hay un miedo ahí que me imagino que una parte de su vida ya lo pudo superar o manejarlo de alguna manera. Pero es interesante, ¿no? Porque son... Bueno, lamentablemente también se piensa que probablemente el asesinato de Lorca no solo tuvo razones políticas, sino de personas que detestaban el hecho de que él fuera homosexual. Claro, por su opción sexual, claro, exacto. Sí. Aquí está involucrado en la muerte de el gobierno, definitivamente, ¿no? O en todo caso lo militar, ¿no? Que en ese momento habían tomado la rebelión y se ve muy claramente que ese es el enemigo oculto, porque la casa 12 también es la casa de los enemigos ocultos, ¿no? Y vemos que Urano está en conjunción con Saturno. Esta casa puede interpretarlo como la tropa, el ejército, los militares. Entonces hay ese riesgo latente de fallecer, de morir. Incluso a su regente de la 8, que es Venus, oposición a la luna, que es Capricornio. También de vuelta nos vuelve a remitir al signo de Capricornio, de Saturno. O sea que la cosa saturnina, que iba a haber una situación legal para
Bueno, porque aparte, yo creo que Es una situación legal que además nunca se ha resuelto. claro, yo creo que los cargos, pueden ser, traído los cabellos, pero es, se lo acusa como agente de espía ruso, comunista, y claro, o lo de homosexual, pero hay esa cuestión, ¿no? O sea, que se fundamenta en 4 puntos y hay esa... Justifican un crimen. Y claro, buscando en esas mentes, por supuesto, claro, perversas, retorcidas y además, no eso, sé qué más llamarlas, porque estamos hablando de un ser exquisito que tenía tanto para seguirle dando al mundo, ¿no? Eso que dijiste de mentes retorcidas, ese es el Plutón que está al lado de su sol. ¿Ya? Que es esa, como digo, ¿no? Hay esa doble energía presente. Y es todo eso que dijiste, ese Plutón al lado de él. O sea, como te dije al comienzo, es lo más sublime, lo más creativo, lo más especial, pero también lo más profundo. Pero cuando me refiero a profundidad, me refiero a la parte más primitiva del ser humano, ¿no? Entonces eso se manifestó, ¿no? en la trágica desaparición de él, en el asesinato. Otras cosas... ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la parte creativa? Yo sé que dijiste que tiene un mapa para alguien que tenía que trascender, ¿no? Claro, su posición... aparte, él es geminiano, lógicamente, pero potenciado con ese Plutón que lo hace escorpión de alguna manera, hombre escorpión, lo hace pisciano. La sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, porque aparte el regente de la carta, que es el ascendente, es pisciano. Y ya Piscis te da una sensibilidad muy especial, una creatividad muy especial. Es el signo de los poetas mayormente, ¿no? O sea, de los que pueden transmitir emociones, sensaciones, todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué le aportaría entonces, Escorpio, que habías mencionado? Claro. ¿No? ¿Qué le aportaría? Escorpio le pone a la creatividad, digo. Profundidad. Profundidad. Profundidad, claro, mucho, la cosa así muy visceral, lo sexual. Lo sexual iba a estar siempre presente en la vida de él. Es una cosa que es renovadora, transgresora, pero que tiene que estar innegablemente presente en su obra y en su vida también. Porque él es un sol Plutón, o sea que él es como un escorpión. Y es geminiano. Sí. O sea que el Plutón Géminis, Sol Géminis, el Neptuno Géminis, que es Géminis en esencia, la comunicación. O sea que él iba a comunicar, o sea que él iba a ser un comunicador, si lo quieres poner de otra manera, no lo quieres poner como poeta, vamos a poner que estos tipos muertos, ¿no? Que trabajan en la radio, en los medios, con esa energía. Sí. Iba a ser un locutor que iba a trascender mucho, o sea, que iba a ser universal, que iba, pero que iba a influenciar. Esa es otra cosa de Plutón, con esa expectación tan cercana al Sol. Influenciar mucho. Deja una huella indeleble. Sí. ¿Ya? Hasta el día de hoy, te imaginas. No, claro, o sea, se volvió universal, y se volvió inmortal. Yo creo que me cito, me muestra aparte en el artículo que hice, creo, en mi blog, cuando digo que uno puede seguirlo conociendo a él leyendo su poesía, porque ahí hay mucho mensaje. Por supuesto, hay mucho mensaje de él, ¿ya? Aún con la corta vida que tuvo, 38 años solamente, ¿verdad? Sí, pero hay una él siempre le sigue hablando a la humanidad a través de su obra. O sea, seguir haciendo. Ya, eso es algo que está muy latente, también muy presente. Otra cosa que iba a decir, para el día de la muerte, ¿no? Los tránsitos que fueron pues el 18 de agosto del 36, Saturno sobre el ascendente. ¿Esto sería la vuelta de Saturno? No necesariamente es un tránsito, porque lo tenía todavía, ya había pasado, porque lo tenía en la casa 9, o sea que a él lo sorprende la vuelta de Saturno en el extranjero. Hay un aprendizaje que él tiene ahí. Acuérdate que cuando estuvo aquí él vio mucho lo de la discriminación con vio muchas cosas. Claro, sí, con el afroamericano y todas estas cosas, ¿no? También le impresionó mucho Wall Street. También, sí. Hay varias cosas que él tomó apunte de eso. Quería ver, aquí está. Entonces, el ascendente del día de la muerte es en 14 grados
de Leo. Ya, entonces claro, hay una situación al respecto de su salud que se está activando. Con Saturno ¿sí? A 20 grados de Piscis. Ya. Entonces, sí, pues hay una conjunción con Quirón. Quirón es la herida. La herida que viene a través de Saturno, pero en este caso, o sea que hay una agresión al cuerpo físico a través de gente que muy probablemente tiene que ver con el gobierno, con posición de gobierno, policías o militares. ¿Ya? Lo que de alguna manera, si vale el término, remacha, si quieres decirlo de esa manera, por utilizar un término, Plutón en tránsito, 27 grados de Cáncer, le hace cuadratura al Marte que te decía yo, 28 grados de Aries, la herida de bala. Él iba a morir por arma de fuego. Exactitud. Por arma de fuego, ¿ves? El día de su... Esta es una de las cosas cuando uno va viendo estas progresiones y tránsitos, que uno de estos días, bueno, también es geminiano, Ernesto Che Guevara. Sí. Un día lo voy a desarrollar porque se ve claramente como el día que él fallece, cómo si cabe la palabra, cómo se confabulan los planetas para lo se ve muy claramente. Carlos, y como una última pregunta, por ejemplo, la astrología podría, bueno, ya dijiste que en el mapa está que no se va a poder encontrar el cuerpo de él, pero ¿habría alguna manera de ayudar más bien a todo lo contrario, a encontrarlo? Podría, como Neptuno es una energía tan habría una posibilidad en todo caso por alguna progresión de otro planeta, ¿no? que activara algo por ahí que diera una claridad, pero por lo general Neptuno ahí es casi como una contradicción, ¿no? Claro, es como decir como que está en sus dominios, ¿ves? Entonces es algo como muy impenetrable. Ya, entonces como decir, te puedo decir hasta cierto punto, bueno, pues vamos a decirlo, lo incineraron y punto, pero no hay eso, entonces es muy intangible, ¿no? Esa es la palabra. ¿Ya? Bueno, como siempre la tiranía del tiempo, pero tus palabras de despedida, dime tus impresiones, qué te pareció el personaje. No, estoy sobrecogida porque, bueno, primero que nada admiro muchísimo a Lorca, pero además él siempre hablar de la muerte de él es algo impresionante. Te agradezco nuevamente el haberme invitado. Gracias. Y haber podido compartir este momento con Lorca. No, sí, un placer, sí. Y con tus oyentes, por supuesto. Muchas gracias, al contrario, sí, como digo, ¿no? Esa parte de la dualidad que hay entre el Sol Neptuno, el Sol Plutón, es eso mismo, ¿no? O sea que, de alguna manera, bueno, yo te decía que cuando te mencioné, por ejemplo, ves lo que tenía ese Sol Pluto, ese contacto de Pedro Infante, y ves Pedro Infante se quemó en su avión. Bruce Lee tuvo una muerte que también es un poco así entre brumas, ¿no? En el sentido que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, muy neptuniano todo, ¿ves? Que no hay claridad, pero hay esa característica, ¿ves? Y siempre hay eso que, como digo, le trajo ese tipo de animaversión tan primitiva del ser humano, pero también le dio la inmortalidad. Quedémonos con eso, con la inmortalidad. Plutón solo le dio la inmortalidad. De este hombre universal que nos va a seguir alimentando por siempre. Hola Kiki, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre. Kiki ya está en Texas. Un saludo, bueno, en nombre tuyo a todos los que nos siguen. Gracias siempre por estar de México. Bueno amigos, muchas gracias por todo. Este fue el regreso de este programa después de una semana pequeña de vacaciones. Hay que llamarlo de una manera. Y bueno, pues estaremos el próximo viernes como es habitual de 8 a 9 de la noche a través de www.La Voz de Nueva York desde la ciudad de Nueva York para todo el mundo. Muchas gracias y feliz noche.